Tema de esta noche, manténgase firme. Dígase lo que tiene a su lado, mantente firme. Cuando alguien escucha esta palabra, por lo general siempre se ubica en la fortaleza que puede tener en sus piernas, la musculatura que puede tener. Me sorprende cómo las personas piensan de esa manera, que el mismo Señor lo dice, que en ciertas circunstancias pide que afirmemos nuestras rodillas y que extendamos nuestras manos, porque Él mismo vendrá con pago. Y es que a veces nosotros pensamos que esa fortaleza de tener nosotros en nuestras piernas es lo que establece la firmeza en nuestras vidas. Pero tenemos que estar claros, el mantenerse firme del cual habla el Señor viene más dado por los valores, por los principios que nosotros tenemos y cuya fortaleza la tenemos nosotros del Espíritu. Es para mantenernos firmes en un camino, en rectitud, en lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que tenemos que decir y ser de alguna manera corresponsable de las cosas que decimos y hacemos. No podemos nosotros hablar de firmeza por mucha fuerza que podamos tener en nuestras piernas o por muy bien que estén parados o afirmados nuestros pies, si nosotros no tenemos principios, si nosotros no nos mantenemos en una misma línea y conociendo un propósito en el cual nosotros tenemos que ir o el que tenemos que alcanzar, conociendo el propósito que Dios tiene con nosotros, sabemos que vamos a encontrar allí pruebas, que van a encontrar allí una cantidad de cosas que en un momento determinado eso puede servir para desviarte. El día domingo yo les decía que la transición fortalece. ¿Qué les decía los que tuvieron el domingo? ¿Qué es lo que fortalece la transición? ¿El qué? Ok, esos vinieron, los demás no. Gloria a Dios. La transición viene a fortalecer el carácter. Pero cuando nosotros hablamos de afirmar, es para superar pruebas. Así que la prueba va a fortalecer tu espíritu. Cada vez que viene la prueba, tú vas a fortalecer tu espíritu. Si bien es cierto que la circunstancia, la transición que tiene va a formar tu carácter, cada vez que te encuentras en una prueba va a fortalecerse tu espíritu. Es ese crecimiento de ese hombre espiritual que te viene a dar firmeza en el camino de Dios y en todas las cosas que tú vas a hacer. Eso implica cumplimiento de la palabra, eso implica conocimiento de ella, eso implica lectura de ella, eso implica orar la Biblia. La Biblia es para orarla, no tan solo para leerla, sino para orarla, porque nosotros cuando oramos, oramos conforme a la palabra de Dios. Dios no va a responder nada que no esté basado en su palabra. Entonces, mientras más firmeza nosotros tengamos, significa que tenemos un mayor acercamiento, un mayor conocimiento de Dios. Por lo tanto, tenemos mayor fortaleza espiritual para enfrentar cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Hay un dominio, ese espíritu que nos ha dado el Señor de amor, de poder y de dominio propio, viene a manifestarse con nosotros cada vez que haya una prueba. Y nosotros, a pesar de que otros tienden a resolverla de una manera natural, como la conoce todo el mundo o el común, nosotros de repente salimos y la resolvemos de otra manera, y algunos que nos ve actuando la forma como nos dice Dios que la tenemos que resolver, llegan a llamarnos locos porque no reaccionamos como ellos. Pero cuando nosotros reaccionamos como dice el Espíritu, la victoria entonces es nuestra, porque estamos seguros de que hay un Dios poderoso, y hasta donde yo sé, el Dios al cual yo le sirvo nunca ha perdido una batalla, a pesar de que los que hablan o dicen de ellos lo vieron en un momento creyendo que eran derrotados. Por esa razón, yo no creo en una cruz donde está colgado un Cristo derrotado, entristecido y maltratado. Yo creo en un Cristo que resucitó, que vive y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y que me dice que yo soy igual a Él. Y si yo soy igual a Él, no importa la prueba que pase, yo también me voy a levantar, sea cual
cual sea, y mi nombre también será exaltado porque es palabra de Dios. Aleluya. Libro, en la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice allí: así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque ahí siempre señalamos que la gente no debe tener la certeza de que ya logró las cosas, de que ya hizo todo y que nada le puede alcanzar. No se puede considerar intocable. Entonces, el apóstol está hablando allí, Pablo, y le está hablando a los corintios por algo que está ocurriendo y que ellos están haciendo mención en la iglesia. Entonces, cuando la gente cree que de verdad está firme, tiene que acordarse de que nosotros verdaderamente, mientras más débiles somos, entonces cuando somos fuertes. Ninguno se crea fuerte por su propia fuerza o por su propia cuenta o en su propia opinión. Nosotros llegamos a ser fuertes porque siendo débiles en nuestra carne, el Espíritu viene a fortalecernos. Y eso es lo que nos hace a nosotros mantenernos firmes, de dar una palabra, de saber que este es el camino, de saber mantenernos en esa ruta que llevamos hasta cumplir el propósito Dios en nosotros. Ninguno de nosotros tiene propósito con Dios. Eso lo he enseñado a la iglesia. Dios tiene un propósito con nosotros. Y si Dios tiene un propósito con nosotros, Él es el que va a cumplir el propósito en nosotros. Y eso es algo que hay que entenderlo, porque a veces nosotros queremos cumplir el propósito por Dios. No, Dios va a cumplir el propósito con nosotros y en nosotros. Entonces, debemos estar al tanto, porque el versículo siguiente nos dice a nosotros que a ninguno de nosotros nos ha sobrevenido ninguna tentación. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea del diablo. ¿De qué dice allí? Porque siempre, cada vez que nosotros caemos en ello, le echamos la culpa a Satanás. Pero mi Biblia dice que eso no es de Satanás. Mi Biblia dice que es humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero poderoso es Dios, que no nos hará ¿qué? No nos dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir, sino que con la misma tentación te dará la salida. Entonces yo he dicho que usted no puede quitar la tentación. Que la tentación, usted va caminando y ella va al lado suyo. Usted no la puede quitar, es como su sombra. Donde quiera que va, ella va con usted. O sea, si esa misma tentación entonces no la quita el Señor de allí, porque es lo que te permite salir de ella. Para poder llegar a la meta y mantener la firmeza en el propósito o la meta donde quieres llegar, esa misma tentación es la que te va a dar la salida, ella te va a fortalecer. Hay gente que quiere lograr cosas, hay gente que quiere superar algunas adversidades, algunas situaciones que tiene en su vida, pero cuando ve la prueba se aparta, cuando ve la prueba se quita, se rinde y dice que ya no puede más. Es más fácil a veces caer y arrodillarse que verdaderamente poder levantarse. No es un delito, no es un pecado arrodillarse, caer, fallar, postrarse. No es delito ni es pecado. Lo que es pecado es quedarse en ese lugar, no levantarse. Tiene que levantarse. Usted tiene que saber que hay algo mejor, que está pronto a vencer, que está pronto a venir. Cuando caiga, sepa que está cerca. Cuando falla, sepa que hay otra forma. Cuando alguien viene contra usted, sepa que usted es importante. Sepa que hay algo mejor. Sepa que usted es grande. Sepa que usted es poderoso. Sepa que tiene un Dios que todo lo puede. Sepa que a su tiempo Dios lo va a exaltar. Sepa que Dios está preparándolo para algo mejor, para algo grande que
viene de camino. Viene para tu iglesia, viene para tu vida, viene para tu familia. Por esa razón, usted tiene que saber calcular costos, gastos, inversión, todo aquello que le va a costar a usted alcanzar una meta. Todo teniendo necesidades pedimos a Dios. Y si es dinero lo que necesitamos, pedimos a Dios, oye Señor, ojalá que pueda conseguir, ojalá que venga, ojalá que haga, ojalá que... Siempre necesitamos el dinero. O puedes necesitar inclusive la comida. Pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar, tú tienes que pasar algunas pruebas, tú tienes que superar, tú tienes que quitar orgullo. Hay condiciones que tienes o has tenido en tu vida y en algunos de ustedes aún permanece a causa del orgullo. Tienes que quitarlo, tienes que saber que cuando vas a emprender algo, o sea, tú tienes que calcular lo que te puede pasar, lo que te va a ocurrir. Porque ¿qué era lo que le decía? ¿Por qué le estaba hablando el apóstol Pablo a los corintios acerca de esto que le acabo de decir? Cuando usted se regresa a leer ese capítulo, él habla allí de la idolatría. Él habla allí de la mentira. Él habla de esa tentación. Él habla de los robos que pueden haber. Cuando usted tenga oportunidad, usted lea su Biblia en su casa y va a ver a lo que se está refiriendo él, que hay una generación que es idólatra, que engaña, que miente, que hace una cantidad de cosas. Y le dice a la iglesia que tiene que cuidarse de eso. Le está diciendo a los corintios, tienes que cuidarte de esto, porque a pesar de que estás en la iglesia, tú vives con esto. Y hubo gente antes que ustedes que fueron idólatras, dice él. Y por causa de eso, dice que el Señor tuvo que apartarlos, tuvo que quitarlos. Y por eso le hace la advertencia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque todas esas tentaciones que tuvieron ellos fueron humanas. Y así nosotros también, creyendo estar firmes, podemos caer. ¿Por qué? Porque conviven con nosotros. ¿Se acuerdan de trigo y cizaña? Por eso conviven con nosotros. Esas cosas están allí. Nosotros, ¿por qué buscamos la firmeza en el espíritu? ¿Por qué tratamos de mantenernos firmes? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros vamos a emprender un camino, cuando nosotros vamos a alcanzar una meta, tienes que saber que hay un esfuerzo y hay unos costos, hay algo que tienes que calcular. Tienes que aprender a hacer eso. Lucas 14:24 nos dice a nosotros lo siguiente. Allí habla Jesús. Y está sacando una cuenta, Lucas 14:28, perdón, y dice allí, ¿quién es aquel? ¿Qué hombre es este que queriendo construir un edificio no se sienta primero y saca los costos, saca los gastos? No sea que habiendo empezado a construir el edificio, después que ha sentado las bases, o sea, se le acaba el dinero y no puede seguir construyendo. Entonces los amigos pasan al lado, dice, y se burlan de él, porque no pudo terminar la obra. Cuando alguien va a emprender un camino, cuando alguien entra al camino de Cristo, cuando alguien entra en una relación, cuando alguien se casa, cuando alguien entra en el estado del matrimonio, cuando alguien decide edificar casa, cuando alguien decide construir una empresa, cuando alguien decide emprender algo, tiene que saber que hay un costo. Usted no puede ir a la batalla y pretender que no le pase ningún rasguño. El que está en la guerra, algo le ocurre, algo le pase. Algunos vamos a terminar heridos, algunos pueden caer, algunos le va a pasar eso, pero si usted no es capaz de calcular eso, entonces no podrá seguir o no podrá llegar a ningún lado, porque Jesús se está refiriendo ahí al hecho de seguirlo a Él. Al hecho de entrar en el evangelio, al hecho de cambiar su vida, al hecho de proponerse algo y alcanzarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa vida puesta con nuestros ojos al final en una meta, tienes que saber que en el camino alguien se va a levantar contra ti, que alguien va a venir y va a hacerte quizás la vida de cuadrito, que algo te va a acontecer. Pero la salvación es individual, no se ha acabado todavía.
Tu vida no ha terminado. Ahora es cuando comienza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces eso parece que nos lo sabemos de memoria, pero apenas tenemos un problema y nosotros nos queremos rendir. No nos mantenemos firmes en el espíritu porque no tenemos fortaleza. Y ahí es donde viene la tentación. Aparece cualquiera y nos desvía del camino, nos lleva a algo que nosotros no debemos hacer. O terminamos haciendo cosas que sabemos que no son conforme a la palabra de Dios. Y eso termina desviándote del camino porque allí no hay bendición. Dios te va a dar la bendición mientras tú te mantengas en el camino que Él te ordenó. Y a veces nuestros caminos nosotros no lo entendemos. Por esa razón tenemos problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestra pareja, con los amigos. O sea, porque a veces es nuestro parecer el que queremos nosotros que prevalezca. Y no el parecer de Dios. Y nosotros decimos que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, el carácter de Cristo, y nos atrevemos a decir inclusive que tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo no podemos nosotros obrar de esa manera. O sea, a veces sin contemplar lo que puede ocurrirle a alguien más o aquellos que están a nuestro alrededor, nosotros a veces juzgamos. Y es a nuestro parecer que la gente tiene que andar. Pero cada uno de nosotros tiene su propio parecer. Por eso cada uno de nosotros es un propósito diferente. Ya lo dije antes, no existen dos personas iguales, así como tampoco existen dos propósitos iguales. Nadie tiene el mismo propósito que tiene otro. Cuando tú te embarcas en ese camino para seguir allí, para avanzar, tienes que saber que eso va a funcionar de esa manera. A eso se refería Jesús, diciendo justamente que alguien que va a entrar en el camino para seguirlo a Él, entonces tiene que saber que de alguna forma, o sea, tiene que mantenerse firme, porque le dieron una palabra, pero nunca te van a dejar tranquilo. La persona que ha sido adicta, la persona que ha tenido problemas antes, la persona que ha tenido una conducta antes, no crea que porque vino acá y levantó la mano ya pasó todo. Por el contrario, ahí es donde va a haber los ataques precisamente del enemigo. Porque no creas que te va a dejar libre. Él conoce tu debilidad, pero si Él conoce tu debilidad, tú la conoces mejor que Él. Usted la conoce mejor. En el libro de Hebreos, capítulo 3, hace referencia a lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto. Y esto desagrada al Señor porque esto muestra que no hay firmeza espiritual en aquellos que de alguna manera la claman al Señor. El pueblo de Israel clamó a Jehová y clamó a Jehová por una libertad. Querían quitarse el yugo de la esclavitud. Querían salir de eso. Y a veces nosotros estamos en esa misma condición. Pero sabe que para salir de eso, también Dios está contando con una parte tuya. Y esa requiere una fortaleza espiritual para mantenerte ahí. El que tiene problemas de alcohol, los amigos con quien siempre se emborrachaba, esos amigos le van a dar vuelta, van a venir, le van a invitar, le van a sonsacar, va a aparecer allí la tentación. El que tiene otras cosas, otras debilidades, de repente se va a ver envuelto, involucrado en una serie de cosas que lo único que van a hacer es conllevarlo a él a la misma condición que tenía anteriormente. Y Dios se refiere a este pueblo en el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 16. Lo leo con usted y dice allí lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le procuraron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de él? O sea, de Moisés. Los sacó el Señor, pero por mano de Moisés salieron. ¿Quiénes fueron los que le procuraron? ¿No fue el pueblo de Israel los que salieron por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? A pesar de que ellos estaban en ese camino, ¿qué era lo que normalmente ocurría con ellos? Vea lo que sigue diciendo. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Si la guía de ese pueblo era Israel, ¿por qué pecaban?
¿Qué era lo que tenía esa gente? Que Dios, estando allí al frente, caminaba delante de ellos porque se movía en una nube de día y en una columna de fuego en la noche. Sabían que era el Señor, pero aquí dice que a pesar de que el Señor estaba allí, ellos pecaban, seguían sus propios caminos. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Entonces es necesario que usted crea. Dígase lo que tiene de su lado. Tienes que creer. La fe es fundamental. Porque lo que Dios te va a hablar no se hace tangible sino a través de ti. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, eso no se hace tangible porque Dios lo dijo. Tú tienes que accionar para ver hecha verdad o hecha realidad la palabra que Dios te dio. Cuando Él da entonces un propósito, yo tengo la certeza, porque me lo dijo Dios, que eso va a ser así. Eso va a ocurrir. Pero no lo voy a poder materializar, no lo voy a poder ver hasta que yo no comience a ejecutar. Usted tiene que ejecutar. Y mientras usted va a ejecutar, pruebas se le van a presentar, obstáculos va a tener que superar. A alguien no le va a gustar. Cuando usted toma una decisión, al 100% no le gusta. Usted tiene que ubicarse a que a la mayoría o la mayoría acepte la decisión que usted está tomando. Y mantenerse firme allí en eso con respecto a lo que sabe que va a hacer, a lo que sabe que va a ocurrir con el Señor. Porque solo así usted tendrá bendiciones. Este pueblo salió de Egipto, clamó al Señor. Y por esa razón yo digo, y estoy más que seguro de eso, convencido, que el milagro no salva. Ustedes han visto acá cualquier cantidad de gente que ha pasado a dar los testimonios de los milagros que ha hecho Dios en su vida. Y usted se pregunta, ¿y dónde están esos hermanos? A su parecer vino la tentación y ellos creyeron que nosotros no éramos sus hermanos. O no éramos la gente que le debía orientar, que le debía enseñar, que le debía decir lo correcto y no se dieron cuenta que la tentación que estaba en ellos hizo mella en el espíritu. Y el carácter que ya estaban fortaleciendo y ese crecimiento espiritual se vio disminuyó a causa de esa propia tentación que está en nosotros. Entonces podemos clamar al Señor, podemos pedirle al Señor y el Señor puede hacer un milagro, pero eso no garantiza que tú vayas a llegar si no te vas manteniendo tú en ese camino. Mantenerse firme implica poder combatir, superar todos los obstáculos que están allí y que van a estar delante. Las pruebas tienen que ser superadas. Nosotros tenemos, vea a los que vengan y le dicen a usted que no va a ocurrir lo que usted sabe que Dios le dijo y que sabe y tiene por certeza de que va a ocurrir. No se deje robar la palabra, no se deje robar la bendición, no se deje robar por nadie. Hay gente que puede venir a tu vida y ellos vienen como vampiros, te chupan la bendición. Y después quedas jalao. Salmo 138, 8 dice algo muy importante. Mi Dios cumplirá. ¿Quién lo va a cumplir? Dios. Observe, yo no se lo digo porque a mí me parece. Se lo digo porque es bíblico. Esta gente dice y reconoce lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero lo importante acá es que usted tiene una certeza de que Él va a cumplir su propósito en mí. Cuando nosotros entendemos eso, la firmeza viene del Espíritu para alcanzar las metas. Y hay una confianza que se genera a causa de creer esta palabra, de creer que Dios está conmigo, de creer que de verdad Dios va a obrar. Es importante en este caso entonces que usted tenga el plan, no los recursos. ¿Quién provee los recursos? Pero si tú tienes el plan y comienzas a avanzar, Dios va asignando los recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si el enemigo se levanta, ¿quién lo vence? ¿Quién lo vence? Jehová de los ejércitos. Si Él viene, no dice la palabra, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán de ti. Se levantarán contra ti, pero no te vencerán. Si alguno se levantara contra ti, delante de ti caerá, y sin mí lo hará, dice el Señor. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Él va con nosotros, Él sigue con nosotros. No tema eso, Él va a cumplir su propósito en mí. O sea, cuando Él te da eso, tú tienes una certeza de que Dios va a luchar por ti. Y esta certeza era la que tenía Jesús. Jesús se mantenía firme porque mi Biblia dice que aquel muchacho que comenzó a crecer y se compartía en la sinagoga y leía la palabra y trataba con los ancianos, a pesar de que era un muchacho, él hablaba con los maestros de la ley, iba conociendo, iba relacionándose con lo que sabía que a él le interesaba, porque luego él iba a tener que conocer de eso, él iba a tener que saber cómo aplicar eso, porque él era eso. Él era la palabra, él era la ley. Entonces tenía que conocer de eso y sabía lo que iba a padecer. Por esa razón Jesús no temía a la muerte, por eso no temía que se levantara un enemigo contra él. ¿O es que acaso no hemos leído nosotros que la gente se le acercaba para tentarle? Algunos venían para mortificarle, para ver si él caía en algo, y muchos también lo rodearon para matarle. Pero nadie podía hacerle nada a Jesús, porque Jesús sabía, tenía el plan. Sabía dónde tenía que llegar, por lo tanto sabía también cuándo era el tiempo. Y dice mi Biblia que cuando lo rodeaban y le quería, dice que para matarlo, Jesús se le iba porque todavía no había llegado su hora, su tiempo. Oye, qué maravilloso sería que nosotros, habiendo entendido el propósito que tenemos que cumplir, a pesar de la prueba, yo pueda decir, esa prueba yo la voy a vencer. Pero estás enfermo, de esa enfermedad también voy a salir. Pero estás en pobreza, de allí también me voy a levantar. Pero que se te cayó la casa, yo voy a tener una mejor. Pero mira, puede pasarte algún accidente, no importa, si se cae eso a mí no me va a pasar nada. Pero se puede caer el avión, yo seré el único en tal caso que voy a quedar vivo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Dios tiene un propósito conmigo, tiene un propósito en mí, y Él no va a descansar hasta que ese propósito se cumpla en mí, que cumpla Dios el propósito en mí, y la gente llegue a ver cuál es el propósito que Dios ha dado y ha perpetuado hasta el día en que Él disponga de mí. Por esa razón, cuando Jesús llegó a la cruz, inclusive fue entregado, se lo estuvo diciendo todo el tiempo a sus discípulos: he aquí, yo seré entregado, seré maltratado, en manos de pecadores caeré, ellos me van a maltratar, me van a escupir, me van a hacer esto y me van a crucificar, y cuando yo esté colgado en la cruz, entonces todos tus pecados van a ser limpios, mi sangre va a ser derramada porque es necesario, porque de lo contrario no te puedes levantar. Yo tengo que ir, me dijo, porque si no, no va a venir el otro consolador, el Espíritu Santo que todos tenemos, así que es necesario que yo pase por eso. Por esa razón, cuando a Él lo llevan a la crucifixión,
crucifixión, Jesús, yo creo que no estaba tan dolido, sino su cuerpo, su espíritu estaba gozoso dentro. Su espíritu disfrutaba porque su espíritu sabía dónde iba a ir, sabía lo que tenía que hacer. Así que llega un momento en que estando en la cruz, Jesús lanza sus últimas palabras y dice: consumado es, todo está hecho, yo he terminado, yo he hecho esta buena obra y ahora me toca lo mejor, ahora viene lo grande. Por eso está a la diestra del Dios Padre. Nadie sacaba a Jesús de sus cabales, nadie sacaba a Jesús de su condición. Le tentaban, le decían, quizás esperaban a que el Mesías respondiera de una manera, pero él no respondía, sino de la manera como Dios decía que tenía que responder. Él no lo hacía como normalmente lo hacían los demás. Tanto es así que nosotros conocemos la historia. Pedro, el día que va a ser entregado Jesús, que vienen a buscarlo, saca una espada y le corta la oreja a un soldado, a uno de los que vino a buscar. Y dice que era familia del principal de la sinagoga. ¿Qué hizo Jesús? Borró la prueba. No quedan rastros. No quedaron rastros. ¿Qué hizo Jesús? Cuando sacó Pedro la espada, se la quitó a Malco. Malco se llamaba. Lo marcó. Le hizo la P de Pedro, se la puso. Y ahí estaba la evidencia. Es más, tanta evidencia hay que la Biblia lo escribe. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, dice mi Biblia, agarró la oreja y borró la prueba. Con lo único que podían condenar a Pedro, la prueba del delito, vino Jesús, se la volvió a pegar, se la puso allí. Ahora, vean su vida, o veamos nuestras vidas. Oye, yo pequé, yo hice esto, yo no soy apto para esto, yo no hago esto. Oye, no puedo entrar, no puedo orar, no puedo pedir. De repente está pensando usted de esa manera. Pero cuando Cristo fue a la cruz, derramó sangre. Y esa sangre poderosa borra la prueba de tu pecado. Aunque alguien sepa que Pedro le cortó, como lo sabemos nosotros, la oreja a Malco, no se puede probar. Ven acá, Marco, ¿te cortaron? Sí, él me cortó la oreja. ¿Y dónde está la oreja? Aquí la tengo. Bueno, pero la tienes ahí. Sí, pero me la cortó. Pero déjame ver. Ni cicatriz tienes. ¿Por qué estás reclamando? Tienes la oreja, no tienes cicatriz, no te pasó nada. Entonces, ¿cuál es el lío? Ahora, imagínese usted que Satanás te está acusando y llegas allá. Estoy aquí. No, sí, él pecó. Él hizo esto, él hizo lo otro, y por eso, Señor, yo estoy acá. Ajá. ¿Y dónde está la prueba? Bueno, pero él lo hizo. ¿Pero dónde está la prueba? Bueno, lo que pasa es que Jesús la cargó. Y si Jesús la cargó, por ella pagó. No hay ninguna acusación contra ti. No va a pasar nada. Así que si conoces el propósito, trata e insiste de llegar allá a esa meta. Vas a llegar porque Él va a borrar todos esos obstáculos que te pueden impedir y vas a llegar a ese lugar en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto cuesta para nosotros poder mantenernos firmes en Jesús? Observe aquí lo siguiente. Juan 19:30 es esa palabra que le estaba compartiendo. Para que se cumpliera la palabra. Y él termina diciendo allí,
consumado es. Vino la cabeza e hizo algo, entregó el Espíritu. Es entregar el Espíritu en el original. Lo que dice es una transformación de espíritu. Su cuerpo va a sufrir una transformación. Por eso el cuerpo de Jesucristo está glorificado. Y hay gente que de alguna manera, cuando verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, se va a mantener firme. No va a cambiar. No se va a echar atrás. No va a dejar que le alimente con otras cosas que no sea el evangelio del reino. No son esos que van a estar escuchando. Usted recibe de repente acá una palabra y le dicen que usted va a sanar, le dice que usted se va a levantar, le dice que usted va a prosperar, y de repente acá está, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega a su casa, llega ya un familiar o llega un vecino o llega alguien de esos que en forma de saltón, aquel que consume la savia de las plantas, cuando llega allí de repente, o llega en forma de oruga y le llega ya, hola, ¿qué te dieron en la iglesia? Me dijeron que iba a estar sano. Sí, tienes años con eso. Y te va chupando, te va vampirizando. Te chupa todo eso. ¿Y qué es lo que dices tú? No, pero te falta para llegar. Dice, no. Bueno, después que la persona se va, dice, la verdad es que voy a estar cansando yo nada. O sea, esa persona vino en forma de oruga, te robó la bendición, te robó la palabra, te dejó allí más quebrado que saco canela. Quedaste allí tirado y ahí no te puedes levantar. Hasta que el próximo domingo o el próximo servicio al cual estás acostumbrado a venir, no se acostumbra a venir aquí. No se acostumbre. No quiero ningún costumbrista aquí. Yo siempre les he dicho que tiene que venir con una expectativa, porque hay algo nuevo, no lo viene por costumbre. Usted sabe que algo va a pasar, usted sabe que algo le van a dar, algo tiene Dios para su vida, que algo va a cambiar, que usted no vuelve a ser igual, que usted se va a poder levantar y que las cosas no volverán a ser igual. A eso tiene que venir aquí, de esa manera, a eso le habla Dios. En ellos permanece Dios, en ellos permanece el Espíritu, y esos son los que se mantienen firmes, los que a pesar de las circunstancias dicen, Dios me dijo que iba a vencer y yo le creo. Y si yo le creo, Él lo hace. Aleluya. ¿Y por qué es eso? Porque nadie escapa a un verdadero encuentro con Jesús. ¿Conocen a Nicodemo? ¿Cuántos conocen a Nicodemo? No el vecino, el que dice aquí en la Biblia. Uno que fue en la noche a visitar a Jesús. Y cualquiera cree, oye, no le hizo nada a Jesús, a Nicodemo, la visita que tuvo con Jesús. Nadie escapa a un encuentro con Jesús. Cuando tu propósito es revelado, tú no escapas a eso. Así que usted tiene que cambiar. Y para cambiar usted necesita un encuentro con Jesús. Nicodemo fue por su propia cuenta a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo todas aquellas cosas que le dijo que era necesario nacer de nuevo. Él le preguntó, le dijo, ¿acaso tiene ya un hombre anciano que volver a entrar al vientre de su madre? Y le dijo, ¿cómo es que tú no entiendes estas cosas? De cierto te digo que si uno nace de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino. Primero le dijo que no lo podía ver. Y luego le dijo que no podía entrar. ¿Usted quiere entrar al reino? Tiene que hacerse como un niño, dijo. Tiene que creer como creen los niños. Debe tener fe como la tienen los niños.
inocente, para saber, oye, que me llamaron a algo grande y yo voy en ese camino y todavía no lo consigo, pero yo sigo pensando que de verdad voy a llegar allá, que de verdad lo voy a tener, que de verdad lo voy a lograr. Y es posible que hay cosas en tu vida en las cuales tú dices en estas alturas que ya tu tiempo pasó, que ya los años pasaron, pero déjame decirte que yo conozco un Dios que todo lo hace nuevo. Todo lo que perdiste te lo va a devolver el Señor. Todo lo que se perdió en un momento viene de camino, viene la gloria, viene para ti en el nombre de Jesús. Así que por más que insistan, olvídenlo. Entonces vea, el versículo 39, ese Nicodemo, allí Juan 19, 39, Nicodemo, que en el capítulo 3 se había encontrado con Jesús. Nicodemo es uno de los que retira el cuerpo de Jesucristo. O sea, no escapó a eso. Antes, en el capítulo 7, dice que Nicodemo él era un principal de la sinagoga y fue a hablar con ellos. Y cuando ellos le preguntaron por Jesús, él les dijo que por qué iban a juzgar a Jesús. ¿Qué era lo malo que había hecho Jesús? De alguna manera se había encontrado con Jesús y eso no pasó desapercibido. El hombre decía que no le podían juzgar si no tenían una prueba. O sea, Jesús tenía un plan y eso demuestra que si Dios está en el asunto, Jesús iba a llegar al final. Así, si Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo, o sea, tú vas a llegar al final. A pesar de todas las circunstancias, o sea, a pesar de lo que estés viviendo ahora, a pesar de los problemas que puedas tener en casa con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el trabajo, a pesar de la situación económica que tiene el país, nosotros vamos a llegar al final. Y el que persevera hasta el final, ese será salvo. Mateo 24:13 no falla. Y nosotros lo que buscamos es nuestra salvación. Ahora, vea, observe ahí, que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. ¿Para qué era eso? Para untar o para guardar, según las costumbres que ellos tenían, el cuerpo de Jesucristo que iba a ser enterrado. Vea cómo cambió este hombre. Vea cómo cambiamos nosotros cuando sabemos que Dios está metido en el asunto, cuando está metido en nuestras vidas. Pero usted debe tener un encuentro. El apóstol Pablo, del cual comenzamos nosotros hablando, viene y se arriesga y dice algo o nos muestra que nosotros también podemos hacer lo que hizo Jesús. Jesús dijo, consumado es. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, le dijo hablándole a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Él le dice acá a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Si él no guarda la fe, en vano es la batalla. Tú tienes que creer. Entonces este hombre, al igual que Jesús, puede decir que ya está listo para partir porque sabe que su propósito Dios lo ha cumplido con él. Y cuando eso ocurre, no sé cómo explicar eso, pero hay gozo en las personas. Hay gozo, porque sabe que cumplió con el Señor. Un día se va a presentar al Señor y el Señor le dirá, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice él estas palabras, el 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Vea, está seguro. No duda Pablo de esto. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que están sentados hoy aquí. El hombre estaba seguro de esto y le está diciendo que sabe que va a morir.
Y aún le dicen, le advertían a él, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque allá vas a morir, te esperan prisiones y te espera posiblemente la muerte. Pero el Espíritu, dice Pablo, me había dicho que tenía que ir. Y a pesar de todo eso, Pablo fue. Tenía una firmeza en el Espíritu. Y tenía gozo por cumplir aquello que Dios le había establecido. Nada lo llenaba más que cumplir ese gozo o ese propósito de Dios. ¿Y quién era Pablo? Uno como tú y como yo. Antes de conocer a Cristo, un perseguidor de la iglesia. Alguien pecador. Alguien que pecaba y no lo sabía, lo ignoraba. Y si lo sabía, se hacía el loco. Pero era maestro de la ley. O sea, dice mi Biblia, y él mismo es testigo de eso, que cuando mataron al justo Esteban, las ropas se la lanzaron a él ahí en los pies. Él ordenó la muerte de Esteban. Y pedía cartas para perseguir a los que eran de Cristo. Y el Señor se encuentra con él, que es lo que nosotros hemos padecido. Un encuentro con el Señor. Se encuentra un día con él, lo tumba del caballo, lo tumba de esas alturas, se cae al piso, pasa 3 días ciego. Y en ese mismo momento, en el momento en que cae a tierra, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no le da respuesta, sino que le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Esas palabras bastaron. Porque inmediatamente aquel hombre que perseguía a los que seguían a Jesús, lo único que le dice es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia, cuando se presenta la prueba, nos atrevemos a decir, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga? Porque si la prueba está allí, yo estoy seguro que es para hacerte a ti más fuerte. Por eso este hombre luego diría, mientras más débil soy, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y obsérvalo, cada vez que vas haciendo, cada vez que vas practicando, cada vez que te dispones a hacer las cosas, tu condición va cambiando, tu economía va cambiando, tu relación va cambiando, tu empresa va cambiando, la iglesia va cambiando y todo va creciendo. De repente llegas a marcar una diferencia tan grande que la gente pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué es lo que estás comprando? ¿Qué estás construyendo? Y lo único que vas a responder es, estoy haciendo las cosas conforme a Dios. Y cada día mi espíritu se va fortaleciendo más hasta llegar a la meta que me dio el Señor. Seguro que voy a recibir una corona. ¡Aleluya! Hay uno que tiene un encuentro con el Señor para que vean lo que son los propósitos, lo que son esas pruebas. El día en que Jesús iba a ser crucificado, dice mi Biblia que lo sacaron allí y venía pasando un tal Simón de Cirene. Alguien que no quiere relacionarse con nada, alguien que no quiere saber nada, pero un día le toca. Dígase lo que tiene de su lado, te toca. El hombre no tenía nada que ver con lo que estaba aconteciendo. Dice que venía del campo, venía del trabajo, quizás con su ropa de trabajo y todo. De repente vienen sacando a Jesús y lo que le dicen a él es que cargue la cruz, que lo ayude. Fue salpicado de la sangre y aquella sangre cayó en aquel hombre que no estaba llamado, que aparentemente no había sido escogido, no había sido obligado, nada había pasado con él. Pero ese encuentro no pasaría desapercibido. Ese encuentro haría que aquel hombre fuese diferente para el resto de sus días. Porque aunque no se habla más de él se sabe, me imagino que llevó la cruz hasta donde pudo ayudarlo. Pero él tuvo que haber regresado a su casa. Mi Biblia dice en el libro de Marcos
dice que él era el papá de Alejandro y de Rufo. Y yo creo que cuando ese hombre regresó a su casa, vino a contarle a ellos lo que había acontecido. Pero él no vino a quejarse de que lo habían puesto a cargar la cruz. Él no vino a decir que había sido manchado de sangre. Él no vino a decirle que aquella gente le había impuesto tal cosa. No vino a decirle lo que pesaba la cruz. Yo le aseguro que aquel hombre, cuando entró a su casa con la esposa y con sus 2 hijos y comenzó a contarle aquella mirada de Jesús, aquello que había acontecido con Jesús, y le aseguro que a lo mejor él decía: yo creo que ese hombre es el Hijo de Dios. Y ese hombre tiene un propósito. Y mi propósito, aunque no lo conozco, posiblemente es enseñarle a ustedes, mostrárselo a ustedes, enseñar, porque es que la mirada traspasó mi corazón. Nadie, no sé por qué, pero a pesar de que su rostro estaba todo destruido, a pesar de que la sangre corría, aquella sangre era diferente. Aquello no era lo mismo, no era lo común, no era algo de lo tradicional que veían ellos cuando había una crucifixión. Esta crucifixión era diferente, aquel hombre era diferente, la cruz era diferente, la sangre era diferente y el hecho era diferente. Sabía que tenía que ir. Aquellas palabras penetraron en estos muchachos que, a pesar de que no vieron a Jesús, a pesar de que no vieron la crucifixión, a pesar de que no vieron ese momento, las palabras que dio Simón de Cirene traspasaron el corazón. Y entonces entendieron aquellos muchachos que tenían un propósito, que Dios los tenía para un propósito. Porque luego, cuando Pablo se está despidiendo de los romanos, en el capítulo 16, versículo 13, se está despidiendo de los romanos. Pablo dice estas cosas, y uno de ellos, sorprendentemente, Romanos 16, 13, sorprendentemente dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Vea lo que hizo Simón de Cirene. Vea lo que ocurre cuando te encuentras con Jesús. Ellos no habían visto eso. Ellos no estuvieron cuando su padre hizo eso. Pero cuando Dios tiene un propósito, es como dice Pablo aquí: escogidos en el Señor. Y si son escogidos en el Señor, aquellas palabras hicieron que Rufo siguiera al Señor, a pesar de que el Señor ya estaba muerto. Cuando eres escogido de Dios, como estás aquí en esta noche, sabes que Dios va a cumplir un propósito contigo. Si te mantienes firme, llegaremos a la meta en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Alguien puede creer eso? En las actuales circunstancias y todo lo que estamos viviendo, yo sé que no es fácil nosotros mantenernos allí firmes. Lo decía el domingo pasado, que es necesaria la confianza y la paciencia para esperar en la promesa de Dios. Lo que Dios ha hecho hasta ahora contigo es nada comparado con lo que viene si crees a la palabra de Dios. Si te mantienes en fe, si continúas haciendo las cosas como Dios dice, entonces Él también te pagará como Él dice. Te han pasado cosas y en tu mente has pensado hacer o responder conforme a tu carne, conforme a tu propio pensamiento y conforme a tu propia opinión. Y no has entendido que lo que ha ocurrido en tu vida no es sino para fortalecer el hombre interior, lo que te va a mantener firme para garantizar tu salvación. Lo que tú estás esperando de Dios, ya Él lo tiene para ti, pero necesita que se produzca el cambio para que tú puedas pasar a la nueva etapa
y poder entonces recibir el premio, la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo. Seguros de que Dios va a hacer las grandes cosas en nuestras vidas. No te detenga pues ninguna de las pruebas, ninguna de las cosas. Que es doloroso, sí, ciertamente, pero te va a ir fortaleciendo, te va a ir haciendo crecer, te va a llevar de una manera tal que el enemigo va a tener que huir. Porque nadie más va a prevalecer sino el Espíritu. Por lo cual está escrito: meditad en la palabra, someteos a Dios, resistid al enemigo, someteos al Espíritu y el enemigo huirá de vosotros. Está firme, dice, está firme y el enemigo huirá de vosotros, para que el día que venga la prueba ninguno doble rodilla, sino para darle alabanza y adoración al que vive para siempre. Aleluya.